entendido la La importancia relevancia de la hidrovía, esa hidrovía ya está funcionando hace mucho tiempo. Siempre la estuvieron administrando los países, pero recién en 1995, época de Menem y demás, se produce la primera licitación, que la gana Jan de Noor, que es una empresa belga, especializada. Vos vas a ver metido en este negocio muchas empresas belgas y holandesas. ¿Por qué? Bueno, Porque claro, claro. Polders, ellos, ¿viste? Son países que están debajo del agua, más o menos. Claro. Entonces, son especialistas en el manejo. Por eso son los Países Bajos, no Exactamente. porque sean chiquitos. Exactamente. Son especialistas en el manejo de hidrovías y demás. Y entonces, ahí gana la licitación por 15 años. Ya en gobierno de los Kirchner, en el 2010, por decreto, no vuelven a hacer licitación. Cuando se vence la licitación, Prorrogan. se la prorrogan 10 años más. Llegamos al 2021, época de Fernández. Eso ¿era una decisión política de los Kirchner o no habían oferentes, no había... Lo de los Sinceramente, Kirchner fue una sin... decisión Bien, política, bien, ni lo intentaron. bien. O sea, no es que hicimos la licitación, no vino nadie, che, seguimos... No. Política, ni lo intentaron. Distinto fue Fernández. A ver. El 2021 Fernández se le vence a la licitación, La prórroga. prórroga, y entonces llama a licitación. Y en rigor de verdad intentan hacer una licitación, no va ni para atrás ni para adelante, y entonces en automático deciden que lo maneje el Estado. Como el Estado no sabe, no está en condiciones de manejarlo adecuadamente, eso termina subcontratando a la misma empresa, Jan de Noor. Me está jodiendo, boludo. ¿Sí? Ese detalle, Si no fuera estamos hablando, tan triste, es para estamos hablando, cagarse de risa. estamos hablando de 2021, ese detalle generó que al 2024, o al día de hoy, ponele, se haya acumulado una deuda de 80 millones de dólares ¿Con quién? con la empresa subcontratada que hace el dragado y mantiene la hidrovía. Lo que yo decido tomar algo, como no lo sé hacer, contrato a un señor que lo Pero haga no le él, pago. pero no le pago. Deuda de 80 millones de dólares. Está claro. Sí. ¿Por qué hago este comentario? Porque esos 80 millones de dólares empiezan a entrar en juego ahora en la nueva licitación. Qué bien, está claro. Entonces, Eso se lo debemos a los belgas, ¿qué los cosa? 80 palos. A Jan de Noor, la A Jean empresa Denot. belga, que inicialmente había ganado la licitación, se vence la licitación y después el gobierno la subcontrata para hacer porque el mantenimiento hay que seguir haciéndolo. 80% de la producción del país. Claro. No es joda, no se puede parar las cosas. Lo Entonces, que tienen que limpiarlo no le garpamos, no, para un minuto, estamos con otros temas, qué bárbaro. llega el 2024. El 2024, la libertad avanza al poder. Sí. Ellos deciden hacer una reestructuración. Había dos organismos que manejaban todo. Uno era la Administración General de Puertos, claro, y otro, lo estoy leyendo acá, y el otro era la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y entonces vuela eso y lo unifica en lo que se llama hoy la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Va de suyo que uno de los motivos por los cuales hacen la reestructuración es que esos organismos estaban contaminados de corrupción, sí, manganitas y demás. Sí. Todo suma a acumular los 80 millones de dólares de deuda. Ahora, esta agencia depende, es un dato importante, depende hoy, depende del Ministerio de Economía, depende de Caputo. Perfecto. Lo cual está correcto, ¿no? Perfecto. El 20 de noviembre, ya a fines del año pasado, se llama licitación. Y se llama licitación, y acá viene la aclaración, de la vía de navegación troncal, es decir, la vía principal, ¿qué va?
desde el Océano Atlántico, desde el Río de la Plata, pero hasta confluencia, hasta donde se divide el río Paraná-Paraguay. O sea, todo nuestro. Un pedacito con Uruguay, ¿o no? Mínimo. Bien. Todo nuestro. Porque, ¿qué tiene Uruguay? Palmira, pero Uruguay lo que le interesa es el río Uruguay. Ah, perfecto. ¿Se entiende? Que lo baña por Es otro lado. parte del sistema hídrico. Cuando Pero uno habla de... digamos como que ahí se desvía para ir para el lado de Uruguay. Pero no es la vía de navegación troncal. Troncal, perfecto. La vía troncal es la principal, por donde sale y entra todo. Esa es toda nuestra hasta confluencia. Perfecto. Entonces, ese sector es el que es licitado. 1.200 kilómetros. No, sí, 1.200 kilómetros. 1.200. Bien. Bueno, muy bien. Y ahí viene el problema. Porque, ¿qué pasa? Después de tantos años, después de tanta degradación y demás, hay cosas que hay que hacer. Entonces, la licitación que ha sido planteada, yo diría, de una manera con muy buenas intenciones, muy exigente en cuanto al contenido, en cuanto a lo que se pretende de la empresa que gane la licitación. Porque no es solamente el dragado, no es solamente la señalización, sino también exigen sistemas de vigilancia y control y seguridad. Exigen también el control de derrames y el rescate de cascos hundidos. Es decir, es mucho más y requiere mucho más físico para la empresa que tome eso. Sumado a eso, los tiempos que usó el Estado para sacar a licitación esto, llamado licitación, han sido, según la mayoría de las empresas interesadas, cortos. Eso significa que no ha sido el suficiente tiempo para que esas empresas se preparen para entregar sus propuestas. Entonces, eso, a partir de ahí generó un gran problema, porque empezó un cruce de acusaciones. Ah, mira. Entonces, yo lo que veo es que... ¿Qué te decían? Vos estás haciendo esto te pregunto, ¿no? Porque acá en Mendoza han pasado cosas parecidas. Hicieron la licitación del parque que decía, mira, necesitas tener tantos focos guardados en tal lado, tenés que tener tantos camiones, los camiones tienen que tener más o menos esta patente, los conductores tienen que ser lo que vos tenés en tu empresa. O sea, empezó como a darle un formato muy direccionado. Bueno, ¿algo parecido en este caso? Exacto. Ahí vienen las discusiones. Yo veo dos caminos de discusión, porque a mi entender, se abren una competencia de dos frentes bien marcados. Uno, el frente internacional, entre empresas. Entonces ahí empieza que DREME, una de las empresas más importantes, empieza a hablar de que está direccionado a favor de Jean Denur, la licitación, que está a diseño favorable para ellos, y empieza, digamos, de alguna manera a denunciar. Jean Denur también saca una nota previo a que salga la licitación, denunciando también el poco tiempo, el exceso de tareas que están pretendiendo y que es muy costoso, y además también está denunciando que hay intereses de otras empresas privados que están ensuciando la cancha. Esa carta es la carta a través de la cual esa empresa avisa, yo me borro, no participo de la licitación. Jean Denur. Inicialmente el gobierno aspiraba a que participasen 11 empresas. Jean Denur, DEME, Vanor, Bascali y otras. El primer gran corte que hace el gobierno, que es otro motivo de crítica, es que decide que aquellas empresas que tienen capitales del Estado, de estados extranjeros, no pueden participar. No me parece una decisión errónea. No sé. Para mí fue correctísima. Pienso lo mismo. Para mí fue correctísima, pero generó, obviamente, denuncias de aquellos que se vieron afectados. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, China. Claro, hay una empresa, CCC Shanghai, que es otra especialista en dragado. Vos pensás,
Te hablé del De Yangtze, Yangtze. 6.000 kilómetros. Claro. Mirá si no tienen experiencia en esas cosas, y se vio afuera, porque es completamente del Estado. Entonces, Eso es muy importante que lo expliques porque la mayoría, viste, cuando se mete una empresa china, lo que hay siempre está el Estado atrás, claro, porque es claro. un sistema comunista. Exactamente. Y entonces ahí todo eso empezó a ensuciar la cancha. Te estoy hablando del conflicto internacional entre empresas. Después yo veo un conflicto local. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que opina el Estado, pero no te olvides que hay 7 provincias ribereñas, Claro. cada una con sus intereses. Y no solamente las ribereñas, porque Córdoba también quiere poner Su opinión, si manda sí, su producción ahí. toda su producción sale por ahí. Claro. Y después tenés los productores. Porque en el medio de este berenjenal, el peaje es carísimo, los tiempos de demora son enormes, porque además por un canal tiene que entrar y salir todo. Entonces hay buques que quedan en Rada La Plata esperando 3 días. Eso después la empresa marítima te lo cobra. Y, y es un montonazo de guita. Y todo suma. Y aparte vos tenés que tener arriba del buque, o del barco en este caso, tenés que tener un piloto. Que se Que paga también. también. Que se paga. Claro, el práctico, el piloto, Claro. todo se paga. Entonces, es toda una estructura logística que encarece el producto. Qué Y bárbaro. entonces, cuando vos salís a competir al mundo, salís más caro. Y ni que hablar el impuesto país, el impuesto que te mete, el gravamen que te mete el país. Te doy un ejemplo. Yo te decía, las barcazas son paraguayas, Sí. de bandera paraguaya. Sí. Un ejemplo. ¿Sabes cuánto le cobra Paraguay para el uso de bandera? El 10%. Argentina el 30%. Olvídate. Argentina 30 a los argentinos, no a los paraguayos. A todos. Claro, sí, a todos. Pensé que no. Entonces son todos de bandera paraguaya. A ver, Perdón. está claro que el comerciante quiere ganar plata. El productor que vende su semilla quiere ganar plata, no quiere ir a pérdida. Bueno, ¿entendés el berenjenal, no? Entonces, todo de eso... meterle el costo altísimo, los impuestos, la energía que cada vez es más cara, todo tipo de energía en Argentina es más cara, el dólar barato. O sea, eso es Eso es consecuencia del desorden, Luis, de no tener un plan. Porque cualquiera, abuelo de pájaro, puede decir, anulemos la hidrovía, sí es carísima. No, zapallo, la hidrovía es maravillosa. El problema es el ser humano aplicando lo maravilloso, haciendo el desatino que tenemos, ¿no? Bueno, todo eso que originó que hace una semana atrás, déjame ver la fecha que la tengo por acá, se cayera la licitación. ¿Y ahora qué facheamos? Bueno, ¿por qué se cae la licitación? Porque hubo una sola oferta, la de Deme, ese que había criticado al otro y demás, fue el único que se anotó. ¿Y por qué se la dieron? Se borraron todos. ¿Y por qué no se la dieron? No, bueno, ahí viene quien la hace caer es el mismo gobierno, creo que con buen criterio, porque el gobierno lo que aspiraba es a la competencia. A la competencia, claro. Exactamente, al haber una sola, inclusive ellos hablaban hasta 2, consideraban que había que considerarla inválida porque atentaba a la competencia, ¿entendés? Claro, porque ellos calculaban que habían competido entre 4 o 5, más o menos. 11 después, inicialmente. Claro, después del corte con ese tema, entre 4 o 5. Exacto. Estaban seguros que iban a participar. Participaron sola, la tiran atrás. Ahora, en este momento, que ¿hay una empresa privada o es estatal que seguimos Chandenur, subcontratada, sigue haciendo el mantenimiento. Y le seguimos debiendo guita al Chandenur. Sí, no, este gobierno, como para, medidas transitorias, lo que hizo es aumentar el peaje. ¿Para qué? Poder compensar. Para empezar a no seguir incrementando la deuda. Está bien, pero seguís incrementando los costos de
exportación, de producción, de un montón de cosas. Es que el productor pega el grito en el cielo, Luis. Qué Me bien. aumentan el peaje, cada vez me sale más caro exportar. Vos sabés que yo cuando empezaste a decir todos los involucrados, dijiste los productores, digo, ¿qué carajo tienen que hablar los productores? ¿Qué tienen que ver? Claro, claro, porque tienen que pagar el peaje. Claro. ¿Me tener el barco anclado en Rada? Te lo va a cobrar. Vos sabés muy bien lo que es un buque que labura de transportar, estar 1 o 2 días sin hacer nada, cruzado de mano, esperando que lo habiliten a entrar a puerto. Es mucha plata. Muchísima plata. Es mucha plata. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, al caerse la licitación, la semana pasada, hace 4 o 5 días, el director ejecutivo de esta Agencia Nacional de Puertos y Navegación estuvo con la Comisión de Transportes de honorable... Lo escuché los otros días, este muchacho. Me pareció Cámara muy de bien. Diputados. Me pareció muy bien el hombre. No sé vos cómo lo viste. Mira, a mí me pareció bien. Un hombre bien plantado. Es un hombre con experiencia. Es preparado. Esa es la impresión que me dio. Sí. Vos sabés que este hombre... No recuerdo el nombre. ¿Vos te acordás por casualidad? Sí, lo tengo anotado porque no me lo acuerdo de memoria. Ya te lo digo. Este hombre se llama... Un segundito. Se llama Iñaki Arreceigor. Bueno, también para acordar. Es un hombre, es magíster en administración de negocios y es un hombre que ya trabajó en el Estado en la época de Macri. Lo conocía. Como hace poco, guarda, él no es culpable de la licitación. La licitación cae, pero ya se venía armando, él toma en diciembre. Este hombre ya trabajó con Macri, ya estuvo en puesto, fue subsecretario relacionado con puertos y demás, y también trabajó con Mirgor. ¿Te suena Mirgor? Mirgor es un holding también, pero de electrónica, que gobierna toda la industria electrónica en Río Grande, en Tierra del Fuego. Ajá. ¿Por qué te la menciono? Porque ahí viene la conexión con Caputo. Mirgor es una empresa de los Caputo, o por lo menos los Caputo son parte, digamos, de la comisión que conduce o que dirige ese... ¿Y este hombre ha trabajado ahí? Ha trabajado, porque ese Mirgor tiene un porcentaje del Estado, creo que el 22% es del Estado de esa empresa. Entonces él, representando al Estado, estuvo metido en Mirgor. O sea que estamos hablando de un tipo que tiene sus vínculos políticos bastante aceitados, sobre todo en este gobierno, con Caputo y lo demás, pero además tiene una experiencia, y tiene el vínculo porque de repente yo te dije al principio de la charla de que el tema de la hidrovía dependía del Ministerio de Economía. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación depende del Ministerio de Economía. Alcoyana, ¿entendés? Perfecto. Bueno, entonces este hombre fue al Congreso, yo lo escuché, muy bien se expresó, realmente tenía conocimiento, tenía claro la problemática y en definitiva lo que queda pendiente, Luis, es que si Dios quiere antes de 90 días vuelve a licitarse. Ajá. Es interés ideal que antes de 90 días, antes de 3 meses se vuelva a licitar. El gobierno menciona que hay una necesidad de ganar transparencia y competitividad en el proceso licitatorio. También ha habido en estos días reuniones con las provincias, porque las provincias están muy preocupadas. Entre otras cosas, les hace ruido los 30 años de concesión, quieren bajarlo a 20 años. Y fundamentalmente, esto es muy importante, que Argentina siempre ha fallado, crear un organismo de control para verificar... El organismo de control que tiene que controlar, que debe controlarse. Exactamente. Bueno, dicen las malas lenguas que en todos estos años, como no existe organismo de control, el Estado daba fe de los datos que le pasaban las empresas, la cantidad de toneladas que se transportaba, y dicen que se transportaban otros valores. Bueno, es que cuando vos cobrás mucho,
Esto un poco entiendo lo que quiso decir en su momento Juan José Gómez Centurión. Acordate que él estuvo en aduanas y participó del tema de puertos. Y dice que ibas a la hidrovía y tenías cargando por acá un coso, viste, que iban diciendo los kilos, pesándolo, y del otro lado una barcaza de Paraguay metiendo los porotos Si vos no tenés control, eso la haces la primera, nadie te dice nada, la haces la segunda, nadie te dice nada, la haces habitualmente. Claro. Bueno, esas son las provincias. Y los productores también, que están queriendo, digamos, elevar su voz, ya la están haciendo. Obviamente la preocupación mayor, quieren que se licite sí o sí, porque quieren bajar costos de las tarifas. Y quieren bajar también, coinciden con bajar el tiempo de concesión a 15 años. Y dragar, escucha esto que es interesante porque tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Porque también baja costos. Dragar hasta 40 pies, ¿te acordás? Sí. La cantidad que le permite a un Panamax poder ingresar y irse cargado lleno. Porque el Panamax hoy puede entrar, pero se va a media carga porque si no, vara. Se vara. ¿Entendés? Perfecto. Así que, a ver, por ahí, yo sé que lo estoy diciendo tarde, pero dragar es sacar la arena ¿cómo se llama? Del río para que el buque, el barco, pueda pasar. Si no es. Correcto, porque el buque tiene una obra muerta que le llamamos los marinos, sí, que es desde la superficie del agua, digamos, hacia abajo, tiene una profundidad, se llama calado. Si no hay suficiente agua abajo, choca con la arena abajo, y vara, se frena, se traba. Claro. Y eso le pasa porque es pandito. ¿Por qué es pandito? Bueno, no sé, a veces son temas muy técnicos, pero. No, pero está clarísimo, pero por ahí no todos tienen por qué saber lo que quiere decir varar, lo que quiere decir dragar y demás. Nosotros, bueno, por ahí tuvimos esa experiencia, vos mucho más tiempo que yo, pero entendemos de esos temas. No, y llevándolo a términos generales, y un poco era para hacer entender a los mendocinos. Este programa lo ven en todos lados, pero así que estamos hablando de los mendocinos, capaz que alguna persona también de otro país, o sea, esto vos acordate que una vez que... No, pero es que además, fíjate vos, a la Patagonia no le interesa todo lo que estamos hablando. Pero debería interesarle. Es que ahí está el concepto de Argentina. Claro. Si nosotros realmente nos sentimos como nación integrados como argentinos, en definitiva estamos analizando los diferentes nodos económicos de proyección argentina hacia el mundo. Entonces tenés un nodo que tiene que ver con el centro norte de Argentina hacia el Atlántico, la vertiente atlántica, y entonces entra el concepto de la hidrovía. Tenés un nodo hacia la vertiente pacífica, nodo económico de Mendoza, ponele Salta tenga otro tanto, no lo sé. Nodo austral, que es un nodo que está muy cargado de interés estratégico relacionado con la soberanía y la proyección hacia la Antártida. ¿Entendés? Y hacia el control del Atlántico Sur. Son nodos estratégicos, unos más económicos, otros más soberanos, pero eso es pensar la Argentina en su integralidad y proyectándose al futuro. Había épocas, me parece, Miguel, que se hablaba de esa generalidad donde todos de alguna manera nos involucrábamos, ¿qué pasa con tal tema? Por eso me pareció tan interesante que habláramos sobre, yo te lo propuse hace varias semanas, que habláramos del tema hidrovía, porque la verdad es que es un tema muy relevante, a mí me sorprendió de relevancia, y vos me has hecho sorprender mucho más. Entonces, esa unión que hay en virtud de los intereses y el crecimiento de una nación, no hay forma de que uno solo se salve. Esto no es que se salva a Cuyo le va bárbaro y el resto del país mal, o la hidrovía funciona y el resto del país mal. No, esto es una nación. Luis, un país no es rico porque tiene petróleo, mineral, agua potable. Un país es rico porque puede
producir, desarrollar valor agregado, exportar y cosechar ganancia. Claro. ¿Por dónde sale el litio? ¿De Jujuy? Salta a Jujuy. Sale por la hidrovía, por Rosario. Los primeros camiones de las primeras empresas que están produciendo litio en sus diferentes conceptos, Sí. está saliendo por Rosario. Yo te digo una cosa, si le clavan el corredor arriba, lo sacan por arriba. Sí, ahora, si el país estuviera pensando seriamente, capaz que al país le conviene. O capaz que le decís, che, ¿por qué no bajás un poquito y de paso haces Jujuy, Salta y ya sos parte también de otro corredor bioceánico? Bueno, hablábamos yo siempre, vos me has escuchado decir el concepto del valor agregado. Sí. Lo que vos sacás de la tierra hay que procesarlo. Y ahí está la habilidad del Estado. Si vos querés generar un desarrollo homogéneo del país, Salta, Catamarca, Jujuy han tenido Dios que les ha caído con el litio, bárbaro. Pero Formosa no ha tenido esa suerte. ¿Por qué no generás el valor agregado del litio en Formosa, por ejemplo? O en otro lugar, o en Santiago del Estero. No sé. Eso es diseño de país. Cuando vos vas al diseño, eso lo tenés que pensar con antelación. Vos hablabas de puertos de aguas profundas. Sí. El puerto de aguas profundas es un proyecto inconcluso del país por décadas. Está pensado de hace muchos años atrás, mediados del siglo pasado. Y ya te digo, una opción es el puerto de La Plata, pero hay que dragar. Otra opción Bahía Blanca. Es Bahía Blanca, pero el problema que tiene Bahía Blanca es que tiene para acceder al puerto de Bahía Blanca, es como Rosario, tenés que ir por canales, tenés que ir por un puerto de aguas profundas te tiene que sacar hacia el Atlántico inmediatamente. Directamente. Y entonces está la zona, que es la zona, ¿viste? San Borombón. Sí, perfecto. Al sur de la Punta Raza. Esa es una zona, hay dos zonas por ahí. Esa es una zona que pensé. Porque cuando nosotros embarcamos, y te acordás que fuimos a Río Gallegos, sí. que no está ahí pegado, pero está cerca. No, San Borombón, provincia de Buenos Aires. Perdóname, tenés razón. La bahía de San Borombón. Qué bruto. Sí, perfecto. Bueno, ahí, o si no, otro lugar, fíjate vos que se está haciendo, es el puerto que ha decidido YPF construir en Río Negro. ¿Y se está haciendo o...? Se va a hacer, sí, está lanzado. YPF, tengo entendido que está lanzado en eso. Ojalá. Yo creo, bueno, a ver, la proyección de venta del crudo depende absolutamente de la capacidad de desarrollo portuario para poder sacar el gas natural comprimido, el GNC.